Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 3 del libro de Daniel. Todo el capítulo 3 del libro de Daniel. Y ustedes dirán, bueno, pero es muy largo. Y sí, es Es muy largo. largo, ¿eh? Tiene 30 versículos. 30 versículos, mira vos. 30. Qué manera de escribir Daniel. Ujú. Bueno, y vamos a estudiar los 30 versículos del capítulo 3 del libro del profeta Daniel. El profeta Daniel. El profeta Daniel fue un profeta que escribió en Babilonia. Ustedes se acuerdan entonces de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. ¿Sí? Entonces, un día vino un rey de Siria, debe haber sido, y por el año 700 a.C. hizo guerra contra el reino del norte, el reino de Israel o de Efraín, y se los llevó cautivos a todos. Él los hizo mezclar, porque usó un sistema que se usó en la guerra de Kosovo, por ahí, que le metían a los soldados y hacían violar a las mujeres para mezclarles la genética, la sangre. Eso pasó con el norte, por eso Jesús cuando se junta con la mujer samaritana, era de las tribus del norte la mujer samaritana, con la capital en Samaria justamente. Los del sur tenían la capital en Jerusalén. Entonces el problema con las tribus del norte era que ellos no lo consideraban puros después de esa invasión. Y tanto que se mezclaron con todas las naciones del mundo. Los tenemos acá en Argentina, los tenemos en Paraguay, en Uruguay, en todos lados. Nunca más volvieron como nación a la tierra. En cambio, a los del sur, por el año 500, la saben mejor la fecha, 520 por ahí, 526, vino Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y invadió al reino del sur y lo hizo muy práctico. O sea, los reyes en esa época lo hacían muy práctico. ¿Qué hacían? Mataban a los hombres, a las mujeres y a los niños los dejaban en la tierra para que siguieran sembrando y produciendo para mandar a alimentar el ejército del invasor. Entonces las mujeres y los niños trabajaban para alimentar el ejército del invasor. A los hombres que podían pelear, al ejército, los mataban a todos, y a los jóvenes más prominentes, que veían más lindos e inteligentes, se los llevaban de esclavos a Babilonia, al imperio. Entonces nosotros hemos estudiado la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que Nabucodonosor los metió en el horno de fuego. Bueno, esos tres eran tres jóvenes de estos muy inteligentes y muy hermosos que se habían llevado cautivos a Babilonia y los hacía trabajar en la administración del reino. Uno de esos jóvenes fue Daniel. Cuyo libro estamos tratando de leer en el capítulo 3. Bien, ya estamos contextualizados. Entonces no vamos a leer todo el capítulo para empezar, sino que vamos a empezar leyendo a medida que vamos avanzando con los versículos. Pero después, para resumir, a la noche, a las 2 o 3 de la mañana, cuando se desvelen, lean el capítulo completo. Porque es muy interesante leer todo el capítulo y les va a ayudar también a contextualizar mejor. Entonces, aquí vamos a ir gradualmente. Entonces, esta historia que cuenta el capítulo 3 del libro del profeta Daniel, les voy a hacer un chusmerío, antes de empezar seriamente. Un chusmerío antes de empezar seriamente. Y ahí se esperan cualquier cosa de mí, conociéndome, que voy a hacer un chusmerío. ¿Quién sabe referido a qué persona del grupo? No. Un chusmerío de Daniel va a ser. Porque ustedes ven que en el Nuevo Testamento vienen los magos de Oriente, que vieron la estrella de Belén y vienen siguiendo la estrella. Bueno, la historia, los analistas, los estudiosos, dicen que este profeta Daniel dejó fundada una escuela de sabios en Babilonia, de astrónomos
no astrólogos, sino astrónomos, y de sabios, y cálculo de profetas, y de ahí se cree que los magos que vinieron de Oriente vinieron de esa escuela que dejó fundar el profeta Daniel, de astrónomos que vieron la estrella de Belén y vinieron hasta Judea, hasta Belén. Eso es chusmerío de televisión femenina por la tarde. Entonces, pero vamos al profeta Daniel, y que está describiendo justamente esos tres chicos que les comentaba antes, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Usted dice, ¿cómo se va a llamar un judío Sadrach, o Mesach, o Abednego? No, porque además, por todos los medios les hacían perder la identidad. Entonces les cambiaban el nombre. Además de otras cosas que sería desagradable por la tarde mencionar las otras cosas que hacían para que no se reproduzcan, ¿no? O sea, ustedes ya saben. Y les cambiaban el nombre para hacerles perder la identidad. Entonces esos nombres son nombres babilonios. Son nombres de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Léanse todo el libro de Daniel después tranquilos, mientras toman un mate, un café con leche con medias lunas. Entonces, esta historia que cuenta Daniel tiene por protagonistas a Sadrach, Mesach y Abednego, y resulta muy útil para nosotros que todos los que estamos aquí en la pantalla, que los veo, más alguno que no está, como Jorge Díaz, por ejemplo, deseamos servir al Señor, deseamos ser siervos de Dios. Entonces, cada uno de los que aspiramos a ser hallados fieles, para ser siervo de Dios hay que ser hallados fieles. Ser hallados fieles. Dice, pues yo quiero ser siervo de Dios porque fui a una tal iglesia en Bécar y me emocionó el mensaje del pastor y ahora yo he decidido servir al Señor. Bueno, una vez un matrimonio conocido nuestro que me había vendido un auto ahí en la Ford en Pacheco, iba a una iglesia muy grande en Capital Federal y predicó con tanta emoción el pastor que ellos decidieron servir al Señor. Así que terminó la reunión y fueron y dijeron, nosotros queremos servir al Señor. Quisiéramos plantar una iglesia y servir al Señor. Y el pastor le dijo, no, eso fue la predicación, pero nosotros no apoyamos a nadie. Y vinieron esa misma noche a nuestra casa, vivíamos ahí en Florida, y estuvieron llorando como hasta la 1 de la mañana ahí en casa, porque habían sentido la voz del Señor para servir al Señor, pero el pastor que le predicó y que los conmovió, los rechazó. Entonces, es necesario entender que todos hemos sido llamados, nadie se enrola en un ejército para dormir la siesta bajo la sombra de un árbol, ¿viste? Si hay una cosa linda en Córdoba, les aviso, si hay una cosa hermosa en Córdoba, es dormir la siesta a la orilla del río bajo un sauce llorón. Y les aviso, se llama llorón porque yo no lo sabía, yo pensé que era porque las hojas todas miran para abajo, pero no era eso, es porque caen gotitas, se van formando gotitas en las hojas y te caen. Entonces vos estás durmiendo plácidamente con una roca chiquita, una piedra de almohada, pones la remera que te sacaste, envolvés la piedra para que no te sea demasiado dura, ¿viste? Te pones la remera de tu esposa en la cara para que no te dé la luz, no te refleje la luz del sol, tac, y dormís. Y caen gotitas. Entonces, es utópico pensar que uno se enrola en un ejército para dormir la siesta bajo un sauce llorón a la orilla del río Coquín. No tiene sentido. El que se enrola en un ejército es porque quiere combatir. Tenemos la historia en Argentina, ¿no? Todo el tema de la dictadura, después de los levantamientos cara pintada. Si lo preparaste para hacer contabilidad, no pueden terminar siendo químicos, ¿viste? Los tipos están preparados para administrar la empresa, no para andar haciendo fórmula de insecticidas, ¿viste? Bueno, y si alguno lo hace, bueno,
el Señor lo perdone, pero cuando estás capacitado para algo querés poner, ¿viste? Yo soy albañil, yo soy albañil. Entonces, como soy albañil, yo veo una obra y me meto, me quiero meter, ayudo a los amigos que están construyendo, voy, los asesoro, les hago los planes, los planos, los albañiles me preguntan y dicen, ¿usted qué es? ¿Arquitecto? No, yo soy contador, ¿viste? Estoy como Pablo Mena, y contador salido del oficio y me gusta más la albañilería que la administración. Bueno, en definitiva, el que se enrola en un ejército es para batallar y la iglesia es un ejército. La iglesia es varias cosas. La iglesia es una escuela donde se aprende Torah para aprender a vivir, pero también es un ejército para batallar contra las fuerzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El texto ya lo sabemos de memoria, entonces sabemos que nos enrolamos para luchar. Entonces, ¿qué necesitamos para servir al Señor? Para luchar, para batallar, para predicar, para servir en cualquier área, en la música, en transmitir la palabra, en lo que ustedes quieran, en la intercesión. Hay tantas maneras de servir al Señor en una comunidad de fe como la que tienen ustedes. Entonces, es ser hallados fieles en el servicio. Entonces, ahí van a encontrar una pregunta que les hace el rey Nabucodonosor a estos tres muchachos. Y esto es para que lo anoten ahí. La pregunta que le hace Nabucodonosor ¿es verdad? Signo de interrogación en castellano al principio y al final, y en inglés al final solamente. Escríbanlo como quieran, pero la pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad? Entonces, yo le voy a dar otra frase para que anotemos acá al principio, porque tenemos que encontrar el significado de estas dos frases. La primera es verdad, en boca de Nabucodonosor, y en boca de Sadrach, Mesach y Abednego, la frase, y si no lo hace, y si, sin acento, si condicional, y si no lo hace. Ahí tienen las dos frases que tenemos que analizar en este estudio de la palabra de Dios. Es verdad, la primera como pregunta, en boca de Nabucodonosor, y la segunda es, y si no lo hace, en boca de Sadrach, Mesach y Abednego. Resulta que ustedes van a leer allí, en este capítulo, que el rey Nabucodonosor, que era bastante egocéntrico, el pobre, había hecho una estatua. Hizo una estatua de oro. Las dimensiones de la estatua de oro era que tenía un diámetro de 3 metros. Imagínense el oro que tenía tipo 3 metros de diámetro y 30 metros de alto. Hizo una estatua de oro, una estatua probablemente de sí mismo. 30 metros de altura, 3 metros de diámetro, probablemente la medida acá en la Biblia estén en codos. Acuérdense que un codo era la medida que se usaba entre el codo y la punta de los dedos, medida 45 centímetros, más o menos. Entonces ahí pueden sacar, como hice yo, la cuenta para decir que tiene 3 metros de diámetro y 30 metros de alto. Y entonces cuando inauguró la estatua, hizo una gran ceremonia. Y en esa ceremonia estaban presentes todos sus funcionarios políticos, los funcionarios de gobierno, inclusive los gobernadores de todas las provincias del imperio. Acuérdense que el imperio de Babilonia cubría, qué sé yo, el mundo conocido de la época, inclusive hasta la tierra prometida, hasta Canaán. No sé hasta dónde llegaría, hasta Egipto, calculo, no lo sé. Creo que abarcaba Egipto también. Entonces, todos los gobernantes de las provincias del imperio tenían que ir a esa ceremonia. Entonces, viajaban todos ahí, más todos sus funcionarios de gobierno, y ahí tienen el contexto, para formar la imagen visual de lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Una ceremonia en un imperio con las personas más ilustres, los líderes, los gobernantes del imperio, todos metidos ahí, tal vez en un predio, en una plaza pública, que sé yo cómo sería, pero es muy interesante la escena, porque en esa época se usaba el pregonero.
ahí recién como no se conectaban Vicky y Hernán, el Horacito dice, ahora los voy a llamar por teléfono, ¿viste? Entonces, ¿ves lo que usamos? Usamos el celular. En esa época no había celular, ni teléfono de línea. Y tampoco usaban señales de humo como los indios de Latinoamérica o de América. Lo que usaban eran pregoneros. Entonces, el pregonero anunciaba en alta voz el decreto del rey. Y léanlo ahí en su Biblia, mientras lo lee acá, lo que decía el decreto, de demándase para adelante. Entonces, el pregonero que iba por todo el imperio, serían muchos pregoneros, y en la capital del imperio, la capital era Babilonia, el pregonero gritaba. A ver qué gritaba el pregonero. Hablando de gritar, ¿quién va a gritar? La hada. Adelante, hada. Está en Daniel capítulo 3, versículo 4, y dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo Ahí tanto, nomás, eso es lo que dijo el pregonero. El pregonero dijo, mándase, mándase. Se manda, se ordena, quiere decir. Nosotros diríamos, se ordena a vosotros. Oh pueblos, que vienen para todo el imperio. Yo me imagino, porque tengo algo de imaginación y ustedes también, que a lo mejor ahí en Buenos Aires no lo entienden mucho, pero acá uno le presta atención, por ejemplo, cuando canta un gallo. ¿Vieron? Canta un gallo. Tenemos un gallo ahí en Cosquín Fallado que canta como 40 veces por día, ponerle a la 1 del mediodía. Canta el gallo. Y presten atención que automáticamente termina de cantar el gallo y de otro gallinero, tac, se escucha el canto del gallo. Y de otro gallinero se escucha el canto del gallo. Y vos le prestas atención y estás como 15, 20 minutos escuchando el canto del gallo hasta que lo escuchás chiquitito allá, uno que estará que sea a 10 kilómetros, gritando allá. Y a mí me encanta prestarle atención al canto del gallo porque como que van escuchando y van reproduciendo el canto. Entonces acá imitaron eso y seguramente lo deben haber sacado del canto del gallo, ¿no? Porque dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de instrumentos musicales, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, entonces eso comunicaba el momento, lo que tenían que hacer en ese momento en que se escuchaba y se iba transmitiendo por instrumentos musicales. Miren, no era por tambores como a veces lo vemos en películas de África, que con tambores se iban transmitiendo los mensajes. No, esto era finoli, ¿viste? Eran todos instrumentos musicales que se iban transmitiendo. El momento en que se tenían que apostrar todos los habitantes del imperio, se tenían que apostrar y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Con una amenaza: el que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hizo construir un horno de fuego, supongo que gigante, para tirar adentro los que no se postraran, pero la idea de Nabucodonosor no era tirar a nadie, porque en realidad no tiró a nadie, excepto los que vamos a ver ahora. Entonces estaba el horno de fuego, pero era una amenaza, una advertencia. Entonces todos los que estaban en la capital, ahí en Babilonia, veían el horno de fuego, estaban todos postraditos, ¿viste? Que se van a arriesgar a que lo revuelen adentro del horno de fuego. Muy bien, tenemos contexto, seguimos contextualizando. Entonces esos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran tres jóvenes esclavos hebreos, que por ser inteligentes los habían llevado para que sean funcionarios de economía, estos tres eran contadores, estos muchachos, en la provincia de Babilonia. Y estaban en una posición muy delicada. Primero porque eran funcionarios públicos, y segundo por ser habitantes y esclavos del imperio de Babilonia. Entonces les correspondía ser los primeros prácticamente en cumplir el decreto. Estaban en la capital, estaban ahí al lado de Nabucodonosor.
Pero ellos conocían bien, eran hebreos, conocían la Torá. La Torá en Éxodo 24 dice que no te harás imágenes, ya lo hemos estudiado cuando estudiamos la idolatría, no te harás imagen ni semejanza, lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, no te inclinarás, y ahí miren el mandamiento de Hebreos 25, no te inclinarás a ella. ¿Qué quería Nabucodonosor? Que se incline a la estatua. Pero la Torá de Dios decía, no te inclinarás a las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad y qué sé yo. Bueno, ahí tienen el mandamiento, ellos conocían el mandamiento. Entonces tenían el mandamiento del rey Nabucodonosor y el mandamiento del rey de reyes, señor de señores, de nuestro Dios. Y eran hebreos, pero eran esclavos babilonios y encima funcionarios públicos. Entonces, ustedes tienen ahí abierto el capítulo 3 de Daniel, ¿no? Lo tenés, Maricruz, ¿no? Abierto el capítulo 3 de Daniel. El versículo 7 dice que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No tenemos ninguna duda que fue así. Es la lógica que haya sido así. Pero fíjense que esto nos demuestra que hay dos fuerzas que permanentemente pujan por dominar nuestro ser. Una fuerza es el sistema del mundo, lo que representaba Nabucodonosor. Lo que hacen todos, lo que está socialmente aceptado. Es interesante, en Argentina no se usa mucho la palabra socialmente aceptado, pero en Estados Unidos es una frase que es corriente, que se usa permanentemente, que se llama, que dice... Political correct. Political correct. Socialmente aceptado traducido al castellano. Allá sería políticamente correcto. Pero allá se usa permanentemente, porque es una sociedad que se maneja por lo political correct, lo socialmente aceptado. Entonces tenemos lo socialmente aceptado, que es lo que hacen todos en la sociedad, lo que la sociedad acepta, pero ¿quién maneja el sistema? El Dios de este mundo, Hasatán o Satanás. Y y por el otro lado tenemos la palabra de Dios. Miren, yo siempre me acuerdo cuando yo era chico, que ahora ya ustedes no lo tienen, pero mi mamá me compraba a veces, o mi papá, cuando salía a trabajar una vez, cuando salía la revista Patorucito. Y en Patorucito me encantaba porque a Isidorito siempre le aparecía un diablito en este hombro y un angelito de este hombro. Obviamente que Isidorito siempre agarraba para lo del diablito, ¿no? Pero ese modelo de un diablito en un hombro y un angelito en el otro es el modelo de nuestra vida cotidiana. Lo socialmente aceptado y lo que Dios nos instruye a través de su palabra. Entonces, voy a ir más rápido para que Maricruz tenga un poco de avance en el tema. A ver, ¿te has preguntado qué cosas te propone el sistema que vos no tenés que hacer? Primera pregunta. ¿Qué cosas nos propone el sistema que no tenemos que hacer? Entonces, me gusta un texto que yo lo uso mucho, que está en Levítico 18, 2. No pierdan Daniel si lo buscan, Levítico 18, 2. Seguramente Hernán lo va a encontrar y lo va a leer, y si no, Marisa, y si no, alguien. Vamos a ir del 18, del 1 al 5. A ver, Levítico 18, del 1 al 5. Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Yahweh vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Yahweh vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo, el hombre vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Miren que está dicho varias veces el nombre de Dios y después está firmado. Está firmado, Termina con la firma. Punto, firma. Firma y aclaración de firma. Nosotros llamamos firma, aclaración y número de documento. Ahí está. ¿Qué dice? No haréis
¿Cómo hacen? Ni en la tierra de Egipto donde te saco, ni en la tierra de Canaán a dónde vas. ¿Y qué me quedo? ¿Qué me quedo pataleando en el aire? No tengo modelo social. No haréis, dice alguno, bueno, yo salí de la religión católica porque me di cuenta de qué sé yo qué cosa, lo que sean. Hay muchas cosas para darse cuenta. Y ahora soy de la religión evangélica. Y yo cuando alguien me dice eso, le leo el versículo 2. Y le digo, no haréis como hacíais en la tierra de Egipto de la cual salisteis, pero tampoco, porque lo único que estás haciendo es cambiar de religión. No haréis lo que hacías en la religión católica, que ahora te avivaste que tenía un montón de errores, pero tampoco te metas en la religión evangélica y ahora sigas la religión evangélica porque te metes de Guatemala y te metes en Guatemejor, por ahí, un poco mejor, pero no deja de ser salir de un lugar con preceptos de hombres o tradiciones de hombres inventados a lo largo de la historia, tanto una como la otra. Y Dios te dice, salí de allá, pero tampoco te metas acá. Porque yo te quiero para mí, quiero que me conozcas a mí y que vivas conforme a mis instrucciones que están escritas en mi palabra. Eso es lo que está diciendo allí, ¿no? Entonces, ahí estos pobres que habían sido sacados de Israel y llevados a Babilonia estaban en un drama, ¿no? Y lo concreto es que si ustedes miran, por ejemplo, el versículo 8 de Daniel 3, seguimos con Daniel 3, vamos mirando Daniel 3, los que lo tienen en el celular, refrieguen la pantalla cada vez que se quiere apagar para que no se le apague, porque estamos ahí, seguimos con Daniel 3, el versículo 8 es muy interesante porque dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y vos decís, pero yo estoy en casa y nadie me mira. O yo estoy en la empresa, en la oficina y nadie me mira. Y, ¿saben qué? Cuando vos decís que sos creyente en Dios y que seguís a Dios y que estás en su palabra, los ojos de todos van a estar sobre vos. Y no va a faltar alguien quien diga, este dice que cree en Dios y mira lo que hace. Y vos decís, ¿y qué hice? Si eso lo hace todo el mundo, está bien, todo el mundo menos vos. ¿Viste? Porque sigue el versículo 12, miren, el versículo 12. Hay unos, mirá el chisme de los caldeos, ¿no? Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y pues si Nabucodonosor tenía alguna duda, le da el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y ahí le enchufaron los otros dioses también, ¿ven? Es interesante ir analizando esta historia, ¿no? Porque, anótenlo si quieren, en Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Hebreos 12:1 dice, nosotros también teniendo en derredor nuestra una grande nube de testigos. Léanlo después, anótenlo ahí. Hebreos 12, 1 y 2. Vale la pena anotarlo porque a nosotros parece que no nos miran, pero te están prestando atención el vecino de al lado, el de enfrente, la vieja en el supermercado, el empleado municipal cuando va a hacer un trámite, ¿viste? El taxista de lo que cuando abrís la boca, ¿qué es lo que decís? Hay una gran nube de testigos, pero vos decís, ¿pero qué? ¿Nos quieren destruir? ¿Quieren destruir nuestra fe? No, al diablo no le importa destruirte ni tu fe. El diablo le apunta a Dios, porque desvirtuándote tu vida cristiana, tu testimonio, están diciendo, ¿ves? Que Dios no transforma la vida, que Dios no existe, que Dios miente, que Dios... No están por Horacio Corneli. Pero el testimonio de Horacio Corneli hace que la gente hable mal del Dios en el que cree Horacio Corneli. ¿Entienden? El diablo no está apuntándome a mí, está apuntando más alto. Desprestigiar a Dios, desprestigiar la palabra de Dios y el poder del Evangelio. Bueno, entonces, vamos a la pregunta, ¿es verdad que ustedes anotaron hace un rato? Versículo 14. ¿Tienen el versículo 14 ahí de Daniel? Ahí aparece la pregunta. Habló Nabucodonosor,
Los hizo traer a los muchachos, ¿viste? Se los trajo ahí al palacio, los puso ahí paraditos como en las películas, los tres delante del rey que está en el trono ahí. Y la pregunta que les hace, ¿cuál es? ¿Es verdad? Ahí tienen la pregunta que nosotros estamos tratando de contestar. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? Y me encanta en Hechos 4, 19 y 20, cuando el Sanedrín los llama y le dice, no prediquen más el de este nombre, el nombre de Jesús, no prediquen más que resucitó, no prediquen más que era el Mesías. Y Pedro y Juan le respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso está en Hechos 4, 19 y 20, anótenlo para leerlo después. Y dicen, un texto que nosotros aprendíamos desde que éramos chiquitos en la escuelita bíblica, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de dar testimonio de Dios. No podemos dejar de contar. No podemos dejar de contar, de expresar, de dar testimonio de Dios. ¿Quién nos hace esta pregunta hoy, chicos? Vamos a traer, ya hicimos toda la introducción, ahora vamos a traerlo a nuestra época. ¿Quién te pregunta, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses, a los dioses del mundo, a los dioses del sistema? ¿Quién te lo pregunta? Muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos si es verdad. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, decimos, creemos que Dios nos ama, creemos que hay perdón en Cristo, que hay una vida, un cielo, le puse yo en mi apunte, una vida después de la muerte, pero la razón humana, ¿no te ha dicho nunca? ¿Es verdad? ¿Será verdad? Y yo me lo he preguntado muchas veces, porque yo soy más o menos racional. Soy el tipo más racional que ustedes han conocido en su vida. Y más cuestionador. Yo me lo he preguntado muchas veces, hasta llegar a contestarme a mí mismo. Si no existiera la vida eterna, lo mismo voy a seguir a Cristo, lo mismo voy a seguir a su palabra, lo mismo voy a amar a Dios porque he sido cautivado por su amor y su palabra ha sido sembrada en mi vida y yo vivo por Él, aunque después de la muerte no exista nada. Hasta ahí he llegado en mis razonamientos, así que no se crean que no he preguntado, ¿es verdad? Yo mismo. A veces Dios nos pregunta, ¿es verdad? Entonces por ahí Dios te pregunta, ¿es verdad que creíste en mí? ¿Es verdad que tenés una emuná que te hagan tener un compromiso leal, absoluto a mí? Cuando dijiste, Señor, te serviré. ¿Quién no dijo, Señor, te serviré? Ahora, de todo lo que vos conocés y conozcas que digan, Señor, en un momento de emoción te serviré, Señor, en oración, levantando los brazos, con Freddy tocando la canción de fondo y derramando lágrimas, todo lo que tenéis, Señor, te serviré. Al mes, ¿cuántos ves sirviendo a Dios? Al mes, a la semana, a los 6 meses, ¿cuántos ves sirviendo a Dios? Entonces Dios te está preguntando, ¿es verdad que eres un siervo mío? ¿Es verdad que estás dispuesto a creer y obedecer mi palabra? Porque hay una cosa que es una realidad. Si nuestra emuná para Maricruz y para el resto, si nuestra fe no es una realidad en la vida, ¿cómo lo será en la muerte? Tal vez lo que escribí ahí es muy profundo, lo escribí en esos momentos de reflexión. Esto lo debo haber escrito en Estados Unidos cuando era pastor en Estados Unidos, donde uno se cuestiona muchas cosas. Ahora, si mi fe no me alcanza para esta vida y no me alcanza para vivir en una verdadera emuná, un verdadero compromiso con Dios, cuando llegue la hora donde esté boqueando para tirar la pata, ¿me alcanzará la fe? Porque si cuando estaba bien no me alcanzaba, cuando tenía plata en el banco no me alcanzaba, cuando tenía trabajo no me alcanzaba, ¿qué pasa el día que no tenga trabajo? ¿Qué va a pasar? Cuando tenga... En Argentina a los 40 años un hombre es viejo. Una mujer no, porque la mujer sigue teniendo empleo. Pero un hombre a partir de los 40 es viejo. ¿Qué pasa cuando tenga 50, 55 y un día eventualmente pueda quedar sin trabajo? ¿Voy a seguir? ¿Voy a tener la emuná? Si no la tuve para servir a Dios cuando estaba bendecido, ¿qué pasa cuando no tenga la bendición? A veces Dios mismo me está preguntando, ¿qué vas a hacer? El mundo nos preguntan, es verdad también. Nuestros compañeros de trabajo, muchas veces con
con odio, con burla, con desprecio. Nos pregunta, ¿es verdad que sos un siervo de Dios? ¿Cuál será nuestra respuesta? Porque al apóstol Pedro se lo preguntaron en el patio del sumo sacerdote cuando estaba Jesús preso para ser crucificado, y él se quedó ahí en el patio del sumo sacerdote calentándose las manos en una fogatita, y vino la sirvienta del sumo sacerdote y le dijo, y dijo, no, yo no. 3 veces lo negó. Muchas veces el mundo nos pregunta, ¿es verdad? Y no, y más o menos, sí, todos creemos en Dios. Ajá. Nuestros jefes, nuestros superiores. ¿Es verdad que amo la verdad? ¿Es verdad que soy siervo de Dios? El mundo mismo. Bueno, yo les quiero decir una cosa. Esta enseñanza es muy fuerte, yo lo sé. La vengo predicando los últimos 30 años más o menos, en Estados Unidos, en todos lados. La vengo predicando. Porque es algo que a mí me impactó de corazón, porque tiene una frase que ustedes anotaron en segundo lugar, Maricruz, ahí, que es, y si no lo hace. Y yo quiero llegar ahí, al final de esta enseñanza. ¿Saben qué? El diablo siempre te va a dar una nueva oportunidad para hacer lo que él quiere. ¿Sabían eso? Siempre te va a dar una nueva oportunidad. Vos te saliste del mundo y te metiste en el reino de Dios, y saben que cómo te seduce el diablo te va a dar una nueva oportunidad. Te va a dar una nueva oportunidad. Si eras un político coimero y un día recibiste al Señor, y vos recibías, no sé, sobrecito de $10,000 para condicionar las licitaciones, y no hablo de política, hablo de empresas también, hablo de bancos también. No se olviden que yo fui porteño en mi vida anterior, y fui contador porteño en mi vida anterior, así que conozco cómo se manejan todas esas cosas. Y cuando recibe al Señor, el sobrecito ya no viene más de 10,000, ahora viene de $50,000, porque el diablo le está dando una nueva oportunidad. Es interesante. Ahora renuncio, he conocido un gerente de una empresa multinacional allí en Buenos Aires, Vicente López, y cuando él recibió al Señor, devolvió toda la guita de todas las coimas que había ocurrido, pidió financiación a la empresa, se arrepintió, pidió perdón al gerente general, dijo, yo voy a devolver todo, denme plazo, y devolvió todo. Pero ¿qué pasa cuando el diablo viene y dice, bueno, no te alcanza para devolver todo, porque pediste acá viene un sobre más grande? El diablo siempre te da una nueva oportunidad, siempre. Es como decía uno, antes, cuando no era creyente, ninguna mujer me daba bolilla. Ahora que recibí a Cristo en mi corazón, no sabé las minas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El diablo le está dando una nueva oportunidad de volverse para atrás. Y eso hizo Nabucodonosor. ¿Tienen capítulo 3 de Daniel ahí? Miren el versículo 15. Miren el versículo 15, capítulo 3. Dice, ahora pues, una nueva oportunidad. ¿Ven? El rey, el emperador. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿No les parece interesante ese versículo 15? Hice un horno de fuego, al que no se postre lo tiro para adentro. Pero a estos 3 muchachos les voy a dar una nueva oportunidad, que son los únicos en todo el imperio que no se postraron. Les voy a dar una nueva oportunidad. Así que voy a hacer sonar todos los instrumentos de música de vuelta. Y les voy a dar una nueva oportunidad. Interesante. Y no solamente eso, porque sigue el versículo 15 que ustedes tienen ahí adelante, que dice, porque si no la adorareis, y ahí viene la amenaza. ¿Cuáles son las consecuencias? Te vas a quedar sin laburo, te vas a enfermar, vas a estar solo como un perro. Hasta la familia te va a despreciar. A ver, ¿qué dice? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Mirá la pregunta de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Yo soy el jefe. Y si yo quiero, mañana te despido. Y que Dios va a ser el que te libre de mis manos. Este no es un invento de la modernidad, ¿no? Ya estaba ahí presente en las Escrituras. Versículo 16, sigamos leyendo, a ver. Y hacía que a todos, pequeños y grandes... eso no es otro. No, lee esto. Vamos a leer en el 17 la respuesta de Sadrac. No, porque les estoy salteando muchos textos, porque es un estudio que como lo vengo desarrollando hace más de 20 años, lo tengo muy desarrollado, está muy amplio. Entonces yo se lo estoy sintetizando para dejar la enseñanza, principalmente porque alguna se tiene que retirar. Entonces, versículo 17, la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego. La respuesta. Implica la respuesta esa del versículo 17 y 18, versículo 17 y 18, 4 cosas que son imprescindibles en cada uno de nosotros como siervos de Dios. 4 cosas, a ver. Ustedes tienen a la vista ahí el texto y yo voy a decir las 4 cosas. A ver, primero conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Qué dice? He aquí nuestro Dios. ¿No? ¿Empiezan así? Versículo 17. Versículo 17. He aquí nuestro Dios. Lo primero es conocer a Dios. Lo segundo es servir a Dios. Chicos, no alcanza con conocer. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos su favor, conocemos su misericordia, conocemos su gracia, conocemos que contesta las oraciones, nos convertimos en egocéntricos. Todo es para nosotros. Y el día que Dios no conteste una oración tuya, la fe tuya se viene para abajo porque te convertiste en un egocéntrico. Entonces, fíjense cómo es la respuesta. Primero, conocer a Dios, que es, he aquí nuestro Dios. La segunda es servir a Dios. Porque, ¿qué dice a continuación? ¿A quién servimos? ¿Ven? Nuestro Dios. ¿A quién servimos? Y la tercera es tener emuná, tener fe. ¿Cómo se manifestó su emuná, su bitajón, su fe positiva? Puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Miren lo que dice. Nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Pero no solamente eso, miren lo que lo miran al coso este y les dicen, y de tu mano, oh rey, nos librará. Anda a decírselo ahí, Pablo, a quien sabe vos, anda a decirle esto. Mi Dios, a quien sirvo, puede librarme del horno del fuego en el que vos me querés meter, y de tu mano, o lo que sea, me librará. Anda a decírselo. No te creo, pero no importa. Pero sigue el versículo 28. Y el versículo 18 yo le llamo como cuarto punto, compromiso incondicional. Dice, y si no, ¿qué pasó? Nos puede librar, a los gritos andaban ahí, nos puede librar del horno de fuego y de tu mano nos librará. Pues se ve que pensaron los tipos, pensaron. Estaba el horno de fuego prendido ahí, estaba el rey, estaban todos los testigos ahí, una multitud. Y esto haciéndose los creyentes de más, nos puede librar del horno y de tu mano nos va a librar. Y se no, me quedo callado un cachito, ¿y si no? ¿Y si no? Pues es lo que están diciendo, ¿no? En el 18. ¿Y si no? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios me puede librar. Y Dios me va a librar de tu mano. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no lo hace? Y fui al médico y dije, tenés un cáncer grado no sé qué, viste que viene en cáncer. O sea, eso decía por lo menos el papel de la biopsia que me hicieron a mí hace unos años, ¿cuántos años atrás? Grado tanto, qué sé yo. Y dijimos con nada, Dios me puede sanar. Y yo le dije, lo mismo que acá, porque lo tenía en mente. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no lo hace? Y estirarle la pata. ¿Qué va a hacer? Sabrá por qué no lo hace. Entonces, cuando pensaron estos tres tipos, dijeron, nos puede librar. Y de vos nos va a librar. Y nos va a librar. Pero, ¿y si no lo hace?
Bueno, si no lo hace, yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Está fuerte esto, porque a veces a Dios lo confundimos con un género, como un genio de la lámpara de Aladino, ¿no? ¿Viste? Cambiamos de lámpara. Aladino agarró una lámpara que encontró ahí tirada, primero le pasó brazo para sacarle el óxido, que saca, sería de plata, entonces salió brillo a la plata, entonces, o de bronce, la frotaba, salía el genio, sí, mi amo, ¿qué deseo tiene hoy? Y nosotros cambiamos de lámpara de Aladino, ¿vieron? Ahora tenemos esta. Acá está la lámpara de Aladino, de nosotros los creyentes, en nuestro Redentor. Y creemos que Dios va a salir y va a decir, sí, mi amo, ¿qué deseo tiene hoy? Y así, parte de nuestra fe, hay una parte de nuestra fe que depende de que logremos que Dios haga lo que pensamos que es lógico que Él haga. Y que es necesario que Él haga. Dios tiene que hacer esto. Y yo lo creo y está de acuerdo en su palabra, entonces Dios tiene que... Y parte de nuestra fe depende, pretenciosa, pretende que Él haga lo que nosotros consideramos que es lógico que Él haga. Y a veces juzgamos nuestro propio cristianismo y el de otros sobre la base de las respuestas a las oraciones. Decir, mirá lo que le está pasando a ese. Maricruz, te lo voy a poner grabado después para que lo termines de ver. Bien. Entonces a veces nos juzgamos a nosotros, algo me está fallando, ¿qué estaré haciendo mal, oh Señor? ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa lo de allá? ¿Qué estaré haciendo mal? Y jugamos nuestro propio cristianismo sobre la base de que Dios no hace lo que nosotros queremos, lo que le pedimos. Pero a veces jugamos a los demás. Es decir, ¿ve cómo está ese? ¿Ve cómo está ese? Ese dice que es siervo de Dios, dice que es pastor. Y mira lo que le está pasando. ¿Dónde está fallando? ¿Dónde está fallando su fe? Hermanos, hermanos, Dios es soberano. Aprendamos a decir, ¿y si no lo hace? ¿Lo voy a negar? ¿Me voy a postrar ante el sistema del mundo si Dios no me da lo que yo considero que me tiene que dar? Entonces, es interesante eso. A veces cuando pasa mucho tiempo y no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Y pasa tiempo y no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Pensamos que debemos tener algo que está mal. Mire, yo he orado por cosas durante años. Todos los días de mi vida durante años. Le estoy hablando cuando tenía 22, 23 años hasta los 30. Algunas cosas, después de años, el Señor me las contestó, y algunas cosas que he orado durante toda mi vida, por ejemplo, por la conversión de alguien o el arreglo de una situación, ese alguien se murió y nunca recibí la respuesta. Por lo tanto, no lo voy a recibir, o no sé qué pasó en su corazón, o no lo sé. Y usted dice, ¿por qué no? Porque oré por años, y donde pasaba, iba a la facultad ahí de Ciencias Económicas en Córdoba y Junín, y había una capillita enfrente, entonces cuando tenía media hora que un profesor no estaba, o nos largaban antes, me arrodillaba en la capillita ahí y oraba, años orando, iba caminando por la calle orando. Algunas me las respondió después de años y otras nunca. ¿Y si no lo hace? Y después aprendí esto, después, cuando me hice más grande, o más viejo, como quieran ustedes, aprendí que yo amo a Dios no por los favores que me hace, sino porque Él me hizo el favor más grande que le puede hacer alguien a otro ser humano. Mandó a su Hijo a morir en la cruz para darme vida eterna. Entonces no importa que estos 100, 120 años que vamos a vivir acá en esta tierra, consigamos o no todo lo que tenemos, porque ¿qué son 100, 120 años comparados con la eternidad? Me dio vida eterna. Mandó a su Hijo, derramó su sangre en la cruz. Me amó de tal manera, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo voy a andar, se enfrió mi fe porque Dios no me contesta. Algo te patina, además del embrague. Pero como ustedes tienen autos nuevos, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes voy a decir, entonces el embrague no les patina. Pero si se piensa de esa manera, algún embrague del cerebro está patinando, ¿no? O de la fe, o de la emuná.
No, se enfrió mi fe. Pastor, yo cuando era pastor de iglesias varias veces en Estados Unidos, Buenos Aires, acá, venían y me decían, ¿por qué no venís más a las reuniones congregacionales? No, pastor, yo con usted no tengo nada. Usted es un excelente pastor, nos enseña la palabra, todo bien. Yo estoy enojado con Dios. Porque pasó esto, porque se murió aquel, porque me enfermé acá, porque me quedé sin laburo. Yo con usted no tengo nada. Usted es excelente pastor, estoy enojado con Dios, por eso no vengo. Estás enojado con Dios. Menos mal que ahora los autos son automáticos, ¿no? Porque tanto patinamiento de embrague parece mentira, ¿vieron? ¿Cómo te vas a estar enojado con Dios? ¿Qué? ¿Dios es tu sirviente, el genio de la lámpara de Aladino? ¿No lo conociste? ¿No sabés que Él dio la vida de su Hijo para darte vida eterna? Para darte redención. ¿No sabes que Él te ama? ¿No sabes que ha preparado cosas maravillosas para vos? Cuando aprendas, ¿no? Entonces, lo primero que podemos aprender de Sadrach, Mesach y Abednego es a enfrentar el horno, chicos. Ustedes esperaban una predicación de fe, ahora el horno, vamos a saltar por arriba del horno. Vamos a entrar al horno con un vaso, esas cosas que prepara mi hijo, con cubitos, que no puedo decirlo porque se está grabando, y con cubitos vamos a entrar al horno, y los cubitos se nos van a derretir y vamos a beber ahí con un sorbete. Y va a haber 3 ángeles con hojas de palmero apantallándonos adentro del horno. No, hermanos, lo primero que aprendemos de Sadrach, Mesach y Abednego es a enfrentar el horno. El enfrentarnos con nuestro horno significa que afrontamos la realidad. Y la religión nos saca de la realidad. Te empieza a enseñar fantasía, cree, dale la guita a los pastores porque ahora te va a ir bien porque pones la guita, o por esto, o por lo demás allá, y entonces ahora vas a ser bendecido. No, hermanos, a mí conocer a Dios me enfrenta con la realidad. Me enfrenta con la realidad. Y de Sadrach, Mesach y Abednego aprendemos a enfrentarnos con nuestro horno, que significa que afrontamos la realidad, sean cuales sean los problemas, las perplejidades, las enfermedades o las decepciones en las relaciones humanas que afrontamos en nuestra vida y en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios, podremos enfrentarnos a ellas con firmeza, sabiendo que incluso si Dios no nos librara de ellas, de conformidad a nuestros deseos, nos sacará adelante a su modo. Ayer recibimos acá en nuestra casa a unos pastores que vinieron de Estados Unidos. Pastor con su esposa, se quedaron a dormir anoche acá en la cabañita, se fueron hoy a la tarde, y ellos mismos decían, ya están grandes, deben tener como 60 años más o menos, y ellos decían, hemos pasado desde los 19 años que salimos del seminario ahí en Buenos Aires, nos fuimos primero a Bolivia y después nos fuimos a Estados Unidos y somos pastores desde los 19 años y hemos servido a Dios y muchas veces las cosas no salieron como nosotros pensábamos en Estados Unidos. Perdimos una casa en la crisis esa que hubo de las hipotecas truchas, la burbuja inmobiliaria, perdimos la casa, pasó esto, pasó lo otro, pero hoy estamos acá y sabemos que Dios siempre estuvo con nosotros. Por eso ahora vamos a volver nuevamente a tal ciudad, de tal estado, y vamos a plantar una nueva iglesia y vamos a seguir sirviendo a Dios. Bien. Le fue mal, Dios los levantó, porque el propósito de Dios fue siempre que sigamos adelante y Él siempre va a ir con nosotros, no importa las serpientes ardientes que haya en el desierto que atravesó el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, ni las serpientes ardientes, ni los escorpiones, ni que faltaba agua, ni que no tenían comida para comer, porque Dios te va a mandar el maná del cielo, te va a hacer salir agua de la peña, de la roca, y te va a proteger del veneno de las serpientes ardientes, porque te ha levantado una serpiente de bronce en un asta, que es Jesucristo en la cruz del Calvario, para que mirando a Jesucristo, el diablo con su veneno no te destruya. Y lo segundo que aprendemos de Sadrach y Mesach y Abednego es a ir a nuestro horno dejando los resultados al Señor. Porque primero evaluamos y si obtenemos en nuestra lógica que el resultado va a salir bien porque es Dios y qué sé yo, entonces vamos. Pero estos tipos fueron al horno dejándole los resultados al Señor.
Porque la verdad dijeron, nos pueden librar de tu mano. Y si no lo hace, lo mismo no vamos a adorar la estatua. Ni los ídolos tuyos, ni el sistema tuyo. Listo, lo agarraron y lo llevaron hacia el horno. Imagínense caminando estos 3 muchachos, prisioneros, atados con sogas, llevados hacia el horno de fuego. ¿Qué pensarían vos? ¿Qué pensarías vos? ¿Qué pensaría yo? Me abandonó Dios, me abandonó, me están llevando al horno y me van a tirar ahí adentro y voy a quedar como un asado voy a quedar ahí adentro. Algunos dicen, ya he pasado por el fuego y explico. Ajá, mira vos. Ellos confiaban en Dios, ya sea para que interviniera o para que les diera fuerzas para soportar el dolor de la incineración. Ustedes hablan de Abraham. Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, Abraham estaba seguro que lo iba a matar. Pero que Dios era fiel para cumplir su promesa y lo iba a traer de la muerte. Lo iba a resucitar. Eso está escrito en su Biblia. Entonces estos 3 muchachos pensaron, vamos al horno por ser fieles a Dios. Y nos van a tirar y vamos a quedar achicharrados ahí adentro, pero Dios nos va a dar la fortaleza para aguantar el dolor. De última, la fortaleza para aguantar el dolor. El aceptar todo, incluso si no obtenemos respuesta alguna, es dejarle los resultados al Señor. No tenemos responsabilidad por las consecuencias, pero sí tenemos responsabilidad por obedecer a Dios. Cuando nos enfrentamos a nuestro horno ardiente, y le dejamos los resultados al Señor, podremos estar seguros de su presencia con nosotros en el fuego. En el fuego. Los 3 fieles hebreos no sabían lo que su obediencia al Señor produciría cuando se mantuvieran firmes en sus creencias. No lo sabían. El modo en que nos afecten las pruebas y lo que haga el Señor en nosotros debido a las pruebas a las que somos sometidos, afectará significativamente las personas de aquellos que nos observan. Miren que me salí de mí mismo. Me salí de Sadrach, Mesach y Abednego. Estoy hablando de la gran multitud, de todo el imperio, observándolos. La forma en que nosotros afrontamos las pruebas a las que somos sometidos, las dificultades de nuestra vida, no solamente nos van a afectar a nosotros, van a afectar principalmente a las personas que tenemos alrededor y que nos observan. Por eso hablé de la nube de testigos al principio. Lo crucial no es que se sientan impresionados con nosotros, sino que se queden asombrados por lo que hizo Dios en las circunstancias que pusimos en sus manos. Todos nos enfrentamos a algún tipo de reto para obedecer a Dios en circunstancias muy duras. Todos. Pero la palabra de Dios nos dice, miren, versículo 23, tienen ahí todavía Daniel capítulo 3, vamos al versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados, ¿se entiende? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice el Salmo 118 en el versículo 6, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cayeron atados adentro del horno. No solamente eso, cuando ustedes lean todo el capítulo, van a ver qué les pasó a aquellos que los tiraron atados adentro del horno. Era tanto el calor que emanaba de ese horno que no lo tenían previsto, mató a aquellos soldados de Nabucodonosor que los ataron y los tiraron al horno. Esos murieron los soldados. Del calor que salía de ese horno. Y ellos cayeron atados dentro del horno de fuego. Vamos a los versículos que siguen, 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, a sus ministros, digamos, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos
no atados, sueltos, Sueltos. que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Saben quién estaba con ellos? ¿Quién estaba? Jesús estaba con ellos. El cuarto tiene aspecto semejante al Hijo de los dioses. Es muy fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte. Debemos tener en cuenta lo que Dios espera de nosotros para asegurarnos su presencia con nosotros. Se lo dice a Josué, en Josué 1:9, que a Freddy y Marisa le encantaba cuando eran religiosos este texto, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Nos gustaba ese texto? Pero ¿qué pasa cuando lo tengamos que experimentar? Porque si seguimos leyendo, el versículo 26 nos da una clave muy importante. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. El rey, el emperador, se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Lo leen ahí? ¿Lo leen ahí? Sadrach, se terminó la estatua de oro de 30 metros de alto. Se terminaron sus dioses, se terminó su vanagloria, su egocentrismo, su egolatría. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Versículo 27, miren. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo les digo una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas muy diferentes. Todo el mundo occidental, el 90% de la población cree en Dios. Pero nosotros debemos creer a Dios. Debemos comenzar a ejercer fe sobre cada una de las cosas que Dios nos ha prometido. El Señor te ha de bendecir, Pablo, Gaby, Adrián, amigo de Adrián ahí presente, Horacito, Jimena, Freddy, Marisa, Vicky, Hernán, Danielita, Marita. Dios los va a bendecir. Pero sus condiciones, versículo 28, vamos al 28, vamos a ir terminando, a ver, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Ese no se convertía más, ¿viste? Sea descuartizado. Un sanguinario. Y su casa convertida en basurero. Por cuanto no hay Dios, escuchen esto, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Cuánta honra recibieron estos jóvenes por causa del milagro? Pero es mucho mayor lo que Cristo ofrece. Es mucho mayor que esta honra que recibieron Sadrach, Mesach y Abednego, lo que Cristo nos ofrece, que lo cumplió con ellos.
porque Jesucristo estaba en el horno de fuego con ellos. Quiero terminar esta enseñanza con Juan 12:26. Después lean todo el capítulo, pero Juan 12:26 es el texto para terminar. A ver. ¿Quién lo tiene? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Fíjense que en el Nuevo Testamento está aclarándonos lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué Nabucodonosor dijo, siervos del Rey Altísimo? Y Jesús está diciendo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahí tenía 3 siervos y él estaba con ellos en el horno de fuego. Cuando estés en la prueba, cuando estés en la lucha, cuando estés en la dificultad, cuando estés en la enfermedad, cuando estés en la necesidad, Jesús está con vos. En el horno de fuego que te toque estar, Jesús está con vos. Y no van a ver a uno, van a ver a 2, porque Él está contigo. Y no van a ver el matrimonio, van a ver a 3, porque van a ser la esposa, el esposo y el Señor. Y por eso la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando el Señor está en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestro horno de fuego, está cumpliendo su palabra, donde estuviere mi siervo, allí yo voy a estar con él. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios los bendiga, Dios los guarde, y le dejo la reunión a Loracito. Gracias, Pa, la verdad que... gracias, Horacio el Sabio. La verdad que entiendo que la has resumido, has corrido bastante, y qué importante, ¿no? Es entender el efecto de confiar en Él sobre los demás, ¿no? El efecto que tuvo no solo en Nabucodonosor y el siguiente edicto, sino en la historia, el acto de fe de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y a veces, o siempre, ¿quién quiere entrar al horno del fuego, ¿no? Si podemos evitar la prueba, la evitamos. Si podemos evitar el conflicto, lo evitamos. Y muchas veces siempre tenemos que dejarnos conducir por él. Y es más, estaba bueno como lo relatabas, ¿no? Porque uno se hace piel de los muchachos, de estos 3 muchachos, y yo le hubiera preguntado por qué tengo que entrar ahí. Mostrame. Lo primero que he dicho, como buen protestante, y le hubiera dicho, ¿por qué tengo que entrar acá? Mostrame antes de que entre, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con esto? Distinto es realmente confiar y soltarse para donde Él te quiere conducir. Así que mucho para seguir aprendiendo, ¿no? Abran los micrófonos, escuchamos los comentarios de los siervos, ¿no? Los siervos, exacto. Nada, es una historia maravillosa y de tremenda convicción, ¿no? Donde si no estuviese esa fe o esa confianza, no hubiese impactado y terminado como terminó, con Nabucodonosor reconociendo al único Dios. Ya notaba ahí un poquito, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Lo que pedimos no tiene que cumplirse, lo que vos decías, Horacio, y no tenemos la sabiduría necesaria para poder entender lo que Dios guarda para nosotros. Pero sí tenemos que confiar, debemos tener fe y plena confianza en las decisiones de Dios. La aceptación es fundamental en este camino espiritual. Y no bajar la fe porque las cosas que entendemos que deberían cumplirse para nosotros no se cumplen. Es muy fuerte el final de la historia en el que estos 3 hombres
no solamente confían en Dios, sino que dicen esto, ¿no? Si así pasase, perfecto, así será. Entonces no dejaron, no dejaron armas a Nabucodonosor como para poder reprimirlo de alguna manera. Es impresionante, es impresionante. Muchas gracias. Sí, de hecho, agregando un poquito a lo que decía Pablo, las condiciones en las que estaban estos tres chicos no eran condiciones las mejores, ¿no? Eran esclavos, habían sido llevados cautivos de su tierra a otra nación. Entonces quizás en su inconsciente tenían o podrían tener esa pregunta, ¿no? Dios nos abandonó. Entonces, ¿para qué muchas veces los problemas nos hacen en el inconsciente decir, bueno, será que no estoy tenido en cuenta, no me tiene en cuenta? Pero estos hermanos, fue impresionante su determinación, porque creo que esa es la actitud que Dios espera de nosotros, como decía Horacio, aunque no es eternidad, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque quede más solo que Adán en el día de la madre, no importa, yo voy a confiar, y esa es la cuestión, confiar para actuar. Pues la fe sin obra es muerta, entonces hay que hacer algo. Así que gracias, Horacio. Qué bueno, qué bueno. El cambio de paradigmas de la fe, ¿no? De ver para creer a creer para ver. Entonces, no lo había pensado, ¿no? Llegando eunucos a ese lugar, después de incluso haber perdido el rastro de su nombre, en ese momento decir, bueno, Dios, vos me trajiste hasta acá, vas a hacer algo o confío en vos. Sí, era más fácil aflojar antes. Es interesante, Hernán, ahí, porque el horno de ellos no empezó con el edicto. Con el edicto. Ellos eran pibes jóvenes que habían sido llevados cautivos y habían sido hechos eunucos, o sea, les cortaron la descendencia para siempre y eran esclavos y estaban sirviendo, está bien, en funciones ejecutivas, pero como esclavos, o sea, eso sí que pasaron por el horno. Entonces, ¿y ahora qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Que nos van a revolear dentro de un horno para que nos incineremos? Sí. Conocemos a Dios, porque somos hebreos, tenemos la Torá en el corazón, lo conocemos, nos puede librar, y nos va a librar, ya sea nos va a librar que sigamos vivos, nos va a librar porque nos liquida y nos vamos con Él, y vamos a ser libres con Él. De un modo u otro, no que macanearon, nos va a librar de tu mano, como sea. Aún muriendo nos va a librar de tu mano. Está fuerte eso, Hernán, ¿qué te parece? Vicky quería decir. Hola, buenas noches. Nada, también reflexionaba esto de que siempre digo que todo es un proceso. A ellos no los sacaron de su casa, de su hogar, de su zona segura para meterlos directamente al horno. Ellos pasaron un proceso en el que fueron tomando decisiones de fidelidad. Ese proceso los preparó para ese horno. Entonces pensaba recién que cada vez que a nosotros nos suceden pequeñas o más grandes cosas o pruebas, nos va preparando para ese horno, para ese momento, en el que tal vez para ese momento fuimos traídos a este mundo, como le pasó a Esther. Entonces ellos tal vez no tenían una descendencia, no podían tener una descendencia física, pero ellos estaban marcando una historia donde el nombre de Dios era glorificado
hasta el día de hoy que estamos estudiando esta palabra, gracias a que ellos fueron fieles. A veces no somos conscientes de cómo Dios nos utiliza y cómo tenemos que dar gracias por todo, aún la prueba, porque estamos siendo preparados para ese gran día en el que el protagonista no somos nosotros, sino es ese Yeshua que estuvo en el medio del horno de fuego y por el que realmente todo fue creado. Entonces, cada vez que pasemos una prueba, no pensemos, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios nos está preparando para que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Así que nada, eso quería compartirles. Amén. Muy bueno. Gracias, gracias Vicky. El gran desafío es dejarse preparar y entender en el medio de la adversidad que es una preparación, ¿no? Entonces, es medio difícil verlo cuando estás en el medio de una situación oscura, ¿no? Entonces, lo podés ver cuando ya lo atravesaste si tuviste la confianza en el momento de atravesarlo. Y es cierto, no se empieza por el final, se empieza por el principio, y Dios sabe. Por eso no nos mete una prueba mayor que la que podemos soportar. Así que, y nos prepara para lo que nos llamó, ¿no? ¿Se acuerdan que no era nuestro propósito, sino su propósito para nuestras vidas? Que es, pareciera similar, pero es totalmente diferente. Es más fácil dejarse preparar si hay un propósito detrás, porque ahí ya nada nos para. Cuando creemos como antes, que pasábamos las cosas porque solamente nos iba mal y no había ningún propósito, uno no tenía la fuerza para enfrentarlo. Pero ahora sabemos que todo lo que nos pasa, desde que abrimos los ojos hasta los que cerramos, tiene un propósito. Entonces es mucho mejor, es mucho más fácil llevarlo. Excelente. Bueno, y es la manera de vivir con protagonismo, ¿no? Como hablábamos en la comunidad, roles, impacto, es la manera de vivir con protagonismo. Si no, uno se convierte naturalmente en un observador. Te despertaste así, te dormiste y ya es julio. Hiciste así y ya es diciembre. Entonces, realmente ser un espectador es lo más fácil que hay. Lo complicado es ser protagonista, ¿no? Entonces, es un lugar donde uno, siendo protagonista, en realidad se está dejando llevar por él, ¿no? Y tiene que buscar que el protagonismo sea del Señor. Freddy y Marisa, mis amigos bronceados dorados. Ahí está, ahí se escucha. Sí. Perfecto. Bueno, estaba meditando y justo don Horacio me arrebató lo que iba a decir. Porque estas 3 personas que fueron llevados en cautiverio, la verdad que los mutilaron y querían mutilar su espíritu, y es lo que no pudieron hacer. Y que muchas veces Satanás mutila el cuerpo, porque de hecho si somos un cuerpo, qué mejor manera es mutilando, cortando un dedo, un ojo, una oreja, que alguien no escuche, que alguien no vea. Y nosotros en todo este proceso de preparación, confiando en el Señor, a ciegas prácticamente, recordaba cuando acaba de comenzar la reunión de hoy, el proceso que nosotros hemos vivido cuando los conocimos. Y la verdad que fue un proceso enorme, creerle a Dios. Creer en Dios, ya creíamos en Dios, pero íbamos a entrar en una situación en la que había que creerle a Dios. Y eso era lo más desafiante de todo. Y bueno, le creímos a Dios, esperamos y todavía tenemos que seguir esperando. Y Él nos va librando de todos los males, de cada batalla. Vemos su mano poderosa, vemos los milagros, ¿no? Las personas en el listado que están, nuestros hijos, la sanidad en los cuerpos, en la mente, en el corazón. Nuestras reuniones, como la del otro día, poder juntarnos en familia. Muchas veces es muy difícil que la gente comprenda lo que es la familia de la fe, la gran familia de la fe, deberíamos estar todos unidos. Y hay muchas
denominaciones, muchos nombres, mucho de todo, y cuesta mucho unificar eso, pero bueno, nosotros también estamos en ese proceso. Muy buena la enseñanza, un sentido quizá más amplio y aplicativo a nuestra vida, porque antes creíamos, que lo salvó del horno de fuego, sí, porque Cristo te salva, y el ángel entró en el horno, y lo veíamos como una película de fantasía prácticamente, porque no era aplicativo en la vida. Tuvimos que pasar los procesos para darnos cuenta que en lo poquito que nosotros vimos, lo más importante es la presencia del Señor, ya de antemano en nuestra vida. Amén. Bueno, la verdad que me gusta mucho esta palabra, más allá de que siempre Dios nos enseña a través de sucesos o cosas que han pasado en el pueblo, porque es la única forma que también nos pone a la par, ¿no? De situaciones que pasan y podemos aprender. Más allá que sea una historia, yo muchas veces lo escucho a don Horacio que dice que más de una historia se compara a la realidad de nuestra vida hoy. Y lo he tomado así, porque si no termino siendo religiosa. Me estoy sacando los religiosos. Así que, bueno, ser hallados fieles en el servicio. Ellos fueron hallados fieles. Es fuerte eso porque ellos nunca bajaron los brazos, siempre creyeron en Dios. Muchas veces nosotros bajamos los brazos y muchas veces descreemos en la palabra, no confiamos. Y ante la situación o ante el horno de fuego que se nos presenta, o queremos dejar, o se nos aflojan las rodillas, o decimos esto es mucho, o Señor, ¿qué es lo que me pedí o cuánto me pedís? Cuando nosotros tenemos que dar todo porque Él dio todo por nosotros. Eso es algo que a mí me impactó. Y otra de las cosas que dijo es que el sistema en que hoy vivimos muchas veces nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer, como exigía Nabucodonosor en ese tiempo, ¿no es cierto? Que él mandaba edicto y debían cumplir. Hay una ley y debemos cumplir. Ahora, ¿qué ley cumplimos? Si cumplimos la ley del hombre o la ley de Dios, ¿no? En lo espiritual. Sí estamos sujetos a una ley humana, pero sabemos que no es nuestro eso, sabemos que debemos confiar en Dios. Y ellos confiaron en Dios sobre todo porque ellos tenían este servicio de que todo el mundo lo iba a mirar, como muchas veces nosotros decimos qué clase de cristianos somos, si no hacemos esto, no hacemos lo otro. Sabemos que somos observados y mirados, cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos. Y bueno, siempre Dios pone a alguien, ¿no? Los otros días puso a una persona en el mar. Esto lo ejemplifico porque son cosas que siempre me pasan. Y bueno, nos pusimos a hablar y hablando de la búsqueda, ¿no? Del Señor, ella me dice, una hermana, una cristiana, que nos pusimos a conversar del Señor y empezar a contarle un poco lo que estoy aprendiendo del Señor, lo nuevo del Señor, las cosas que aquellas cosas que yo creía y eran medias religiosas, entonces, y que estaban en la palabra y que no la cumplen o que no la cumplían. Y me dice, es un nuevo tiempo, hermana, me dice, porque realmente nosotros estamos en la misma búsqueda. Y me dijo que estaban leyendo un libro, un apunte suyo, don Horacio. Así que bueno, siempre Dios pone también a gente para animarse, ¿no? Para acompañarse. Si bien Sadrac y Abednego y Sadrac, Mesac y Abednego eran tres, pero estaban los tres y el Señor siempre estaba con él. Digo, éramos dos y el Señor estaba con nosotros. Amén. Entonces, siempre pongo eso,
cómo Dios busca. Los otros días se perdió una nenita y directamente fue a buscarme. Y yo agradecí al Señor, gracias Señor, porque por algo la mandaste a mí. Entonces, bueno, fuimos a donde está el guardavida y la buscó sus padres. Y digo, el Señor, ¿cómo hace? Él hace eso. Él ve lo natural nuestro en lo que Él nos hizo y nos creó. Nos creó con un propósito y el propósito es de Él. Es estar despierto y no tener no mirar las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo muchas veces cuando no las tenemos nos empuja a hacer más cosas para mantener ocupados. Pero hay que estar despierto, hay que estar atento y hay que seguir. Ellos siguieron, ellos fueron fuertes, tuvieron una fe fuerte en el Señor. Confiaron y creyeron más allá de lo que no sabía lo que les iba a pasar. Muchas veces no sabemos lo que nos va a pasar o lo que el Señor nos tiene destinado para que nosotros hagamos, y como también le pasa a mi hermana, y veo también su fortaleza y su fuerza, que siempre lo digo, y ella me dice, bueno, a partir de este estudio empiezo a ir a Córdoba hasta que el Señor diga cuánto tiempo yo voy a tener que estar en Córdoba. Solo en Él confío. Y es un horno de fuego difícil de afrontar. Entonces siempre el Señor nos rodea con personas para cuidarnos y protegernos en la fe, para animarnos y alentarnos. Así que es una palabra muy linda, muy enriquecedora, nos ayuda a darnos cuenta también de nuestra debilidad y qué actitud de servicio tenemos también hacia Él, ¿no? Si estamos firmes, si nuestra fe está activa y aún en que nos pasen cosas, debemos decir, heme aquí Señor, y que nuestra mirada siempre sea positiva. A veces nos cuesta en algunas situaciones, pero siempre el Señor trae claridad a nuestra mente. Buenísimo, buenísimo, Marisa. Gracias por todos los comentarios. Y ahí el Horacio el Sabio y Adita son medios internacionales. Y sus escritos circulan por ahí. Adrián, desde el más allá, ¿nos estás escuchando? Sí, fuerte y claro. Te voy a pedir dos cosas, querido amigo. La primera es que hagas el comentario que quieras, y la segunda es que puedas cerrar esta reunión en oración. Bien. Dos cositas, porque han dicho mucho y es todo muy enriquecedor. Que no pase lo que pase, nosotros debemos cuidar lo más importante, el tesoro más importante, que es nuestra fe. Estos chicos fueron sacados de la comodidad, fueron mutilados y llevados al horno. Nosotros capaz que apenas nos sacan de la comodidad ya se nos complica la vida. Uh-huh. Ni hablar si nos mutilan. Uh-huh. Pensemos desde el punto de vista de la masculinidad. Yo lo pensaba, ¿no? Uh-huh. Se me acaba la vida. Yo digo, se me acaba la vida porque como hombre no me puedo realizar, como hombre me pierdo un montón de cosas que Dios, digamos, de la creación, que no voy a poder experimentar. Pero bueno, es el plan de Dios. A veces esa mutilación implica que las cosas no salen como yo quiero, en absoluto, ¿no? Y tenemos que estar preparados porque la fe ahí está a prueba, ¿no? El horno, fíjense que no sé yo, pero capaz que no llego ni a la segunda etapa. Ya en la segunda etapa, claro, me salí corriendo. Entonces, la fe debemos cuidarla a cualquier precio. No, nos pueden romper a pedacitos, pero nuestra fe no puede ser quebrantada. Nos pueden encerrar en los peores campos de concentración. Podemos leer las porciones de esta semana y de la pasada. Nos pueden romper físicamente, pero no nos pueden quebrar, no nos pueden quitar el alma, no nos pueden robar la esperanza de la palabra de Dios, no nos pueden robar al Mesías. Y lo segundo es, me impresiona el rey, que puede ver ese cuarto hombre, ¿no?
Y nosotros a veces lo tenemos al lado y siendo supuestamente servidores y no lo podemos ver. Eso también me es fuerte, ¿no? Que Dios nunca me permita que mis ojos no puedan poder visualizar a Jesucristo que está a mi lado. Eso me daría mucho miedo, no poder gozarme de eso, ¿no? Pues, algo muy cortito. Sí, quiere decir algo, Marcelo, ¿puedo? Sí. Adelante, Marcelo, obvio. Bueno, hola a todos. Yo me llamo Marcelo, no soy creyente. Vine hasta Córdoba a ver a mi hijo tocar en Cosquín 5 minutos. Me empapé porque diluvió. Mi hijo tocó a las 4 de la mañana. No lo escuché, no lo vi, pues lo podía haber visto por el canal de YouTube. Y me vine desde Buenos Aires para eso solo. Le pedí el favor a Adrián que me reciba en su casa. Obviamente me recibió y con mucha alegría. Y termino escuchando muy atentamente permítanme decir un discurso, no sé cómo lo llamarán ustedes, una Perfecto. palabra, Una enseñanza. una enseñanza, y termino diciendo, mirá vos, me vine hasta acá y termino en algo que realmente les agradezco y fue, la verdad que muy motivador desde mi posición de no creyente, bueno, por ahí el Señor tiene algo para mí que me va tirando los garbancitos, marcándome el camino, ¿no? Así que bueno, le agradezco a Adrián y a ustedes haberme permitido participar de esta charla. Nada, eso quería decir. Gracias Marcelo. Ahí le voy a pedir a Adrián, si vos estás de acuerdo, que sí me pase tu contacto, así nos hablamos. Y se nota que estabas interesado porque ahí en plena oscuridad no deben estar viendo ni los criollos ni nada de lo que tenían para comer adelante. Así que ahí seguís. No sé si estás bailando o estás firme como rulo de estatua porque no se ve nada, pero le agradezco a Dios que, ¿sabes qué pasa, Marcelo? Nunca las cosas que suceden son casualidad. Y te lo puede decir varias personas que están acá con nosotros hoy, ¿no? Nunca las cosas que pasan son casualidad, están en una agenda preparadas, porque hay algo bueno para todos nosotros. Y el camino de lo bueno, la paz, el amor y la fe empieza cuando uno empieza a descubrir esto. Así que, lejos de cualquier cuestión extraña, te agradezco mucho tus comentarios y le voy a pedir a Adrián tu contacto para que sigamos charlando, si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Excelente. Bueno, Adrián, el cierre es tuyo, evangelista. Gloria a Dios. Amado Señor, quiero darte gracias, Padre, por esta enseñanza, porque uno siempre encuentra en tu palabra esa esperanza de una vida con un propósito para poder realmente vivir con la vida en abundancia, para tener vida en abundancia. Padre, bendigo la vida de todos mis hermanos y la vida de Marcelo, Padre, para que su corazón lo toques y que, bueno, Horacito pueda llegar con esa esperanza, con esa palabra, esa leche que alimenta, esa leche que abre los ojos, Señor. Así que bendigo la vida de él. Gracias, amado Padre, y lo dejo a tus pies en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, queridos, boas noites. Buenas noches. Nos falamos para organizar a semana próxima. Van a recibir novedades mías. Bueno, Ser padre por cuarta vez. Un abrazo. Gracias por estar. Gracias. Chau, buenas noches. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando
Y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.